Hola, soy Alejandro Sánchez, piloto de MSI Sports. Speed Racing es una plataforma de simulación en la que compito actualmente y es la más prestigiosa a estos niveles y la que más nivel tiene. We are racing here from the circuit of the Americas. Up the hill, we will climb in towards turn number 1. Look at that Williams Esports car trying to make a challenge through the very wide turn number 1. Does Sanchez leave him room? No, he doesn't. Sanchez holds on. La preparación para una carrera de sim racing involucra muchas horas de trabajo, desde el setup hasta el hacer como la media de la temperatura ambiente que va a salir en la pista y las condiciones de humedad y todo eso, porque todo eso influye, pero más que nada es preparación a nivel de cómo van a decaer los neumáticos, cómo va a ir el setup, vamos bien a ritmo de carrera, qué tal va el coche en las rectas y en las curvas, hacer un poco de compromiso también. Pero sí, son muchísimas horas, alrededor de 20-25 por carrera. Alejandro Sanchez to the lead in GTE. Max Verstappen 7/10 behind. Max Benecke almost 4 seconds behind at this point in time. Connery, we're into the pit window and things have gone haywire. Se disputan tanto carreras al sprint como carreras tipo endurance. Las que son al sprint duran como máximo media hora, entre 15 y 30 minutos, y las de endurance desde 3 horas hasta 24. Late, that's going to leave Rogers the inside, but it's the run of 3 that might get compromised as a result of this. Sanchez well up the inside, actually holds the inside for 2, very impressive. Giving Sanchez opportunity, still side by side, into Tulsa. El sim racing es un eSport que requiere mucha habilidad mental y la capacidad de poder estar a tu nivel más alto semana tras semana es algo que requiere mucha dedicación y disciplina, y yo creo que es lo más difícil, dedicarle todas esas horas todas las semanas. Fourth of 10 race weekends, he's not going to risk it. It is going to be our 5th different winner of the season. 2 new winners here at Silverstone. The main race, the feature race, goes for the first time in his career to Alejandro Sanchez. He wins from Max Benecke and Sebastian Joe. Las carreras nocturnas baja la temperatura del aire y de la pista, y a nivel luminoso sí que se pierde bastante. Sí que tienes que acostumbrarte un poco, y correr una carrera nocturna, por ejemplo, puede ser de noche en el simulador y en la vida real ser de día. Tienes que adaptar un poco donde estés corriendo también, bajar las persianas o bajar la luminosidad de la habitación, pero normalmente requiere un proceso de adaptación, porque además las referencias y todo lo demás cambia porque no se ve tanto. El sim racing está llevando al futuro del motorsport, ya que durante la pandemia era la única opción para todos los pilotos básicamente del mundo, y la verdad que le ayudó a dar un salto a nivel de repercusión bastante importante, y ahora sí que es verdad que se está reconociendo más lo que es el mundo del sim racing a nivel internacional, y se están haciendo más competiciones de bastante más nivel y prestigio y tal. Y sí que es una opción para los pilotos reales que no pueden estar todo el día en pista, para, sobre todo lo que he dicho antes, de la fortaleza mental, para ayudarles a desarrollarla en situaciones reales de carrera. Desde dentro la verdad que está siendo algo muy bonito, porque es un proyecto que llevamos ya, yo llevo en el equipo creo que son casi 3 años, y estamos ahora de un año atrás más o menos empezando a ver los frutos del trabajo que hemos hecho durante estos 3 años. Y bueno, la verdad que muy agradecido y muy contento, porque por fin se está viendo que estamos donde debemos estar.